Bueno, vamos a abrir ya nuestro espacio mensual dedicado a la educación, historia de la educación, con nuestro querido José Antonio Maña, comisario del Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre y colaborador de este programa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diego, y a todos los compañeros y compañeras. Hoy es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Correcto. Hoy hablaremos un poco de ese día tan importante y una de las misiones que tenemos todos los que nos dedicamos a esto, a todo el tema de la ciencia, que es la divulgación científica, porque gran parte de los avances de nuestra sociedad, en todos los ámbitos, se producen gracias a la tecnociencia, a la ciencia y a la tecnología, que es la ciencia aplicada. Hablaremos ahora después algo de ello. Y esto es una fecha que cada año pues se celebra el día 10 de noviembre. Correcto, es una fecha que promueve la UNESCO. En el año 1999 se aprobó su celebración y desde el año 2002 se viene celebrando anualmente y con gran éxito. Y hoy vamos a intentar hablar de los divulgadores científicos que durante tantos años han aportado ese conocimiento tan fundamental en nuestra vida cotidiana. Bueno, pues tenemos por ahí el cartel del Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, que es un cartel que sirve para anunciar esta efeméride a nivel mundial, ahí lo estamos viendo, y es un día que va a marcar también, como decía José Antonio Maña, el contenido de este mes de noviembre de esta sección de Málaga TV, de Historia de la Educación. Vamos a comenzar hablando de una herramienta, un libro, un tipo fundamental, un libro tipo fundamental en nuestra enseñanza, que es el Atlas Universal o Atlas Geográfico, que todos hemos tenido en la escuela. Sí, bueno, nuestro primer tema, como siempre, es el tema escolar, académico. Objeto escolar. Objeto escolar. Y el Atlas, que no lo habíamos tocado hasta ahora. El Atlas es un libro, que tiene una colección de mapas, ¿no? Mapas de muy diversa índole. Pueden ser mapas físicos, mapas políticos de los distintos países o las provincias, también mapas económicos, mapas que hacen referencia a la población que hay en cada zona, incluso medioambiental, en fin, que los contenidos son muy diversos. Es una herramienta que teníamos todo en casa, incluso también para el uso diario, porque muchas veces salían noticias de países muy exóticos. Y querías buscar la ubicación de ese país, ¿no? Sí, en sí. el planeta. Ahora hablaremos del sentimiento. Sí. Vamos, primero deciros que este libro ha estado siempre en toda la educación española. Ahí hemos hecho una serie de fotografías que ahora iremos viendo sin duda. Aquí hemos traído tres concretos que no están en la fotografía, que es uno de los años 60, uno de los años 80 y uno de los años finales de los 90. Fíjate que... Pues yo te diría que el mío es el del medio. El del medio, Ahora ¿no? que lo veo, mira que me mandaste una foto, ¿lo puedo coger? Sí, claro. Lo voy a coger. Toma. Espérate, no te preocupes, lo voy a coger porque yo recuerdo esta portada de este Atlas. Yo este Atlas lo he tenido, claro que sí. Bueno, fíjate que dentro lo voy a abrir y lo voy a mostrar. Sí. Además, es verdad que te despertaba mucho la imaginación, ¿eh? Exactamente. Te despertaba un montón la imaginación porque podías ver, pues en este caso, el mapa de España, pero también algunas fotitos de las ciudades. Claro, es que entonces no estaba la informática tan extendida en Internet. Claro, el Atlas siempre ha sido un libro mágico, porque tú cogías el Atlas y pasando la hoja descubrías sitios, lugares, las rutas de Samarcanda o el Orient Express, sí, o el Imperio Romano. Te daban ganas de descubrir, de visitarlo. Fíjate que lo primero que siempre se busca en un Atlas es tu ciudad, sí, o tu municipio, por muy pequeñito que sea. Y eso te da una referencia de cómo es tu sitio en el mundo, Las ¿no? distancias. Las distancias podías también Oye, a mí me conocerlas. encantaba, por ejemplo, el de Europa, porque claro, España más o menos, pero Europa es que era una pasada la cantidad de países. Luego es verdad que se quedaban... en poquitos años se quedaban obsoletos porque, claro, cambiaba, sobre todo la Unión Soviética, cuando ya desaparece. Y todo el centro de Europa también ha cambiado. También, si te fijas, las distintas ediciones que hemos fotografiado en el museo y esta que hemos traído, te das cuenta el número de países que han cambiado. Este era el mío. Este era el tuyo. Pues me alegro de haber acertado. Qué máquina, José Antonio, que me mandó varias fotos y yo, me parece que no, y ya cuando lo he visto digo, este es el tuyo, sí. Pero había datos muy curiosos, porque te ibas al final, al índice, y veías la ciudad que quisieras buscar, y después te daba las coordenadas, la página y las coordenadas. En ese quizás no, tenemos algún otro. Oye, vamos ahora también con esos personajes de la historia de la educación que nos gusta
también reservarle unos minutitos en nuestro espacio, ya que hoy es el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo. Hemos querido fijarnos en la figura y sobre todo en los descubrimientos, porque ya en su momento, hace ya bastante tiempo, hablamos de Faraday como uno de los primeros y más famosos divulgadores científicos, ¿no? Sí, correcto. Hemos hecho varios programas de varios divulgadores científicos en este apartado sobre la ciencia. Hicimos uno de Luis Miraville hace tiempo, hicimos otro de Félix Rodríguez de la Fuente, de Punset, también hicimos uno de Eduard Punset. Quizás nos faltó algún otro, como Sáenz de Buruaga o algún otro conocido como de la época, pero si hablamos de Michael Faraday, fue el que inició todo. Él hizo una cosa a partir del año 1825 que se llamaban las lecturas navideñas o las conferencias navideñas, y eran unas conferencias sobre distintas facetas de la química, la electricidad, la naturaleza, el medio ambiente, en fin, una diversidad muy grande de temáticas, y que se han mantenido esas conferencias de Navidad hasta la actualidad. Solo se han detenido durante la Segunda Guerra Mundial, entre el año 39 y 42, y es un salón en la Royal Institution en Londres, donde la gente, pues chicos, jóvenes, mayores, de todas las edades, presencian una serie de demostraciones muy divertidas. Eso fomenta la ciencia, fomenta el conocimiento, porque, como hemos dicho, la ciencia es necesaria para comprender el mundo que nos rodea, para aplicar los conocimientos distintos que van saliendo. Esta conferencia es del año 1856, ¿no? de Michael Faraday. Michael Faraday hizo distintos inventos, como tienes ahí. El primer motor fue el motor de Faraday fue uno de sus descubrimientos. Ahí tenéis algunas de sus imágenes. Pero tenemos que hablar de otros muchos divulgadores científicos, no solo antiguos, con lo que hemos hablado, como por ejemplo Arzuaga, Manuel Toaria, que fue una persona que durante muchos años estuvo haciendo ciencia, y actualmente Javier Santolaya, Boticaria García, que es una persona que está en muchos medios, Eduardo Sáez de Cabezón, José Luis Crespo, Débora, Pérez Tupillá, es decir, hay muchísima gente. Luis Quevedo, que también es buen amigo y lo conocemos, y que divulgan ciencia. Y yo en mi pequeño granito, pues también lo intento. Hombre, por favor, tú llevas aquí ya 6 años divulgando más de 6 años, sí, la educación y divulgando letras, humanidades y ciencia, correcto. Sí, y que lo hace con mucho cariño, y prepárase que cada mes este espacio con mucho cariño y mucha entrega. Sí, yo te agradezco. Que lo valoro un montón. Yo te agradezco muchísimo la ventana que nos dais no solo al museo, sino también al conocimiento, a las humanidades, a la ciencia, en este espacio que tú diriges. Oye, vamos ahora en la tercera parte de nuestra entrega mensual dedicada a la historia de la educación, a hablar del motor Stirling. Sí, los motores Stirling, porque hubo varios modelos. El motor Stirling es un invento de un señor, Robert Stirling, del año 1816, era un reverendo escocés, que, pues quería buscar una solución. O sea, era clérigo. Sí, era clérigo, sí, pero bueno, tenía tiempo y se dedicaba a la ciencia. Bien, sí, bien. hizo mucho, ahí lo vemos en pantalla. Hizo muchos descubrimientos, sí. Entonces este hombre encontró un problema, es que las calderas de vapor, que era la herramienta para generar energía, o sea, movimiento a partir de la energía del vapor, pues estallaban muy frecuentemente. Entonces quería buscar una herramienta. Inventó el motor Stirling. Es un motor térmico de combustión externa, y ahora lo vamos a comprobar. Y tiene una serie de ventajas, por ejemplo, que es muy silencioso, no hace mucho ruido. Puede utilizar casi cualquier tipo de energía renovable, como la energía solar, para provocar ese ascenso térmico, esa diferencia de expansión-compresión, y a partir de un émbolo y de un volante de inercia y un pistón, por supuesto, generar ese cambio de energía térmica a energía mecánica, ¿no? Se utiliza en muchísimas aplicaciones, incluso hoy día, incluso en el tema de las aeronaves que van a descubrir el universo, se está empezando a aplicar. Y se utiliza, por ejemplo, en refrigeración y en otros muchos menesteres. Bueno, hemos visto la imagen de Stirling, de ese clérigo, que también fue, como nos ha contado José Antonio Mañas, inventor, pero estamos viendo distintos tipos de motores Stirling, ¿no? Hay básicamente dos tipos. El tipo 1, que vamos a poner ahora en funcionamiento,
Y después el tipo 2, que es un poco... Venga, pues vamos en marcha. Vamos a ponerlo en marcha. Pues bueno, vamos a coger agua caliente. Que ¿Qué utilidades luego tenían este motor? ¿Estos motores a qué se aplicaban? Se aplicaban sobre todo en sistemas mecánicos silenciosos. Por ejemplo, un sitio donde se utilizó mucho eran los submarinos. Ah, mira. En los submarinos, porque tienen que ser silenciosos claro, para que te descubran. Por el tema del espionaje, la guerra. Exactamente. Y sobre todo, son bastante eficientes. Voy a echar aquí agua caliente. Son bastante eficientes. Al contrario que ocurre con los motores de combustión interna, como pueden ser los de gasoil o gasolina. Bueno, pues aquí tenemos este es el agua caliente, echamos en la taza, vamos a poner aquí el motor Stirling, vamos a ir encendiendo el segundo motor, porque esto tarda un poquito en calentar, digamos, y si veo que está ardiendo, tú lo verás mejor por ahí, en cuanto pase unos segundos, esta rueda va a empezar a girar, y ya no va a parar, porque simplemente este pistón que está aquí está con la diferencia de temperatura entre la parte inferior, que está el agua caliente, y la parte superior, que está fría. Ese pistón, esa diferencia de temperatura hace que el motor empiece a moverse. Y en cuanto pase un momentito, va a coger bastante velocidad. ¿Ah, sí? Sí, lo vais a ver. ¿Y esto es energía limpia? Es energía limpia. Por eso te decía que cualquier tipo de energía, por ejemplo, la energía solar, la energía eólica, mira, ya va cogiendo velocidad. Va más rápido, cada y vez más rápido. si está encendido, que yo creo que sí. Sí, está encendido. En cuanto pasen unos segundos, vas a empezar a ver el pistón cómo se mueve y con el émbolo a la ruedecita. Si yo le doy, tarda un pelín todavía en calentar, faltan unos segundos, va a empezar a moverse y a coger mientras velocidad. que el segundo motor, con esa llama que está calentando ese depósito en el Sí. que entiendo que también hay un líquido, No, agua, no hay nada. O hay un gas, o aire simplemente. O aire simplemente, Entonces vale. el pistón se va a empezar a mover. Vale, pues mientras que eso tenemos un vídeo grabado en las instalaciones del Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre, y ahí has puesto en práctica también estos motores. ¿Lo podemos ver, no? Estos dos mismos, sí. Vamos a verlo. Venga, pues vamos a verlo. Nos vas comentando y así vamos recapitulando. Bueno, sí, básicamente es lo que acabamos de hacer. Es verter agua caliente hirviendo. Agua caliente, sí, le vamos a calentar en el microondas de aquí del propio del plató. Y estamos, una vez que echamos el agua caliente, ponemos el motor Stirling, que es el de tipo 1, que fíjate que lo que tiene es un pistón, simplemente no hay nada más, y empieza a notar ese cambio de temperatura entre las dos partes, la superior y la inferior, y con ese cambio de temperatura empieza simplemente a moverse el émbolo, el pistón y a generar movimiento, es decir, cambio de energía térmica en energía mecánica. Y es un motor silencioso, como tú apuntabas. Y de gran rendimiento. Ah, gran rendimiento también, y que además sirvió en su momento para, por ejemplo, el movimiento para desplazamiento de submarinos. Sí, bueno, se utilizó en la industria, en los telares, se utilizó en muchísimo tiempo. Fíjate, funciona tanto con agua caliente como si ponemos hielo, porque lo que tiene que haber es una diferencia térmica. Una diferencia de temperatura. Entiendo que cuando el calor se va de ese agua, cuando ese agua se fría, el motor se parará, ¿no? Efectivamente. Mira, ya tenemos funcionando el otro motor. Fíjate la velocidad que ha cogido. Estoy sujetándolo porque se me va de la mesa. No, pero bastante. Y fíjate que lo que tenemos tiene unas lucecitas y tenemos un LED de distintos colores y ya se está iluminando. Bueno, es muy divertido porque, claro, ¿cuándo se parará? Este hace ruido. Sí, este hace más ruido porque está vibrando encima de la mesa. Ah, vale. Porque está vibrando. ¿Cuándo se parará? Fíjate que se me desplaza. ¿Cuándo se va a parar? Pues cuando se acabe el combustible, que es alcohol de 95, es lo que lleva en esa lamparita que está allí. Claro, esto es un motor. Voy a apagarlo porque ya no hace falta que siga echando esto más temperatura. Y aunque no estoy alimentándolo ya nada, no estoy calentándolo. El calor residual que ha dejado, ¿no? El calor residual que tiene la ampolla, pues va a seguir moviéndose. Sí. Bueno, estos son dos juguetes. Sí. Claro. En tamaño grande industrial, pues era lo que hacía mover, por ejemplo, un submarino. Claro, por ejemplo, o cualquier otra maquinaria, una máquina de un telar o una máquina de cualquier
empresas del siglo XIX. Fíjate que este es un motor, estos motores, aunque estos son de juguete, son de 1816, el invento de un reverendo escocés. Su motor inicial está conservado en un museo allí en Escocia. Oye, siempre me gusta recordarlo, que el Museo Andaluz de la Educación tiene sus puertas abiertas a todo el mundo, es un museo gratuito, de libre acceso y que está ahí en Alhaurín de la Torre, en calle Ermita, ¿verdad? Efectivamente, y en calle Real, porque tenemos dos salas, la sala de Humanidades y la sala de Ciencias, donde hay una de las mejores colecciones científicas a nivel de toda Andalucía, con unos 400 instrumentos, y hacemos conferencias. El viernes pasado yo estuve haciendo una conferencia sobre electricidad en Cártama, y nos vamos la semana que viene a Córdoba, también tenemos previsto Granada, en fin. Y ¿No paráis? sí, nos lo pasamos bien, y sobre todo, como hoy es el Día Internacional de la Ciencia, hay que difundir la ciencia, porque sin ciencia, sin tecnología, la sociedad progresará mucho menos. Pues nos quedamos con esa reflexión, José Antonio, muchas gracias, y en el mes de diciembre espero que nos veamos por aquí con una nueva entrega. Pues yo estaría encantada, y además puedo anunciarte que voy a hacer algo explosivo. Bueno, mientras que no quemes el No. Voy a intentar explicar cómo funcionaba un pararrayos para que no explotaran las iglesias en aquel momento, y por qué Benjamin Franklin hizo el pararrayos para evitar esos desastres. Hay que ir cebando ahí nuestro espacio para que la gente no se lo pierda el mes que viene, ¿eh? No, que no lo perdáis. José Antonio Mañas, muchas gracias. A ti siempre, a vosotros, a la cadena.